Lo primero es darle las gracias a Ana de aceptar la invitación de la Comisión de Igualdad del Colegio y poder tenerla aquí hoy, que para nosotros es muy importante. Y por otro lado, pues presentaros a Ana Lloc, que es integrante de Cierto Estudio, que es un estudio compuesto por 6 arquitectas de Barcelona y que, bueno, pues que están investigando y proyectando edificios de vivienda colectiva teniendo en cuenta la perspectiva de género, y que creo que ahora va a traer su conferencia se llama Recreo en lo doméstico y creo que va a explicar muy bien un poco la evolución que ha ido teniendo sus proyectos en torno a la vivienda. Somos amigas de la universidad, las 6 somos de la misma promoción y siempre hemos juntado mucho lo profesional con lo personal. Estamos muy contentas de poder decir que el estudio ha crecido. Ahora somos un estudio de 12 arquitectos. La vivienda colectiva, las reformas, la vivienda unifamiliar, pero también proyectos de urbanismo como el de Superia Barcelona o edificios públicos, ¿no? de carácter más de equipamientos. También nos interesan a veces pues, proyectos más de un carácter más efímero o de expositivo o piezas como más incluso artísticas, ¿no? como esta de aquí, que es una pieza que hicimos para el 8M junto a varias mujeres diseñadoras. Aquí hemos recopilado como un atlas de plantas. Nosotras, aunque sí que nos diversificamos mucho y nos gusta como investigar en diferentes campos de la arquitectura, tenemos una fascinación por la vivienda, ¿no? La vivienda colectiva. Y en especial nos encanta pues, el investigar con las plantas, porque al final las plantas determinan mucho cómo habitan las personas que viven en estas viviendas, ¿no? Creemos firmemente que la geometría, que a veces puede parecer formas orgánicas y formalistas, determina mucho la función o el uso que le dan los habitantes a las viviendas. Este recopilatorio, como veis, ha sido como fruto de mucha investigación y en cada concurso. Aquí hay muchos concursos perdidos, otros ganados, ¿no? Pero a partir de cada uno generamos más conocimiento para avanzar y ir creciendo, ¿no? en todos los años que llevamos. Esta charla lo que queremos hacer es no ir proyecto por proyecto a explicar en concreto detalles de cada proyecto, sino que voy a explicar estrategias proyectuales que usamos en el estudio para desarrollar los proyectos, ya sea en vivienda colectiva como también en reformas y interiorismo, ¿no? Estas estrategias las hemos dividido en X-Rooms, perspectivas, Kids Room, espacios filtro y comunidad urbana. El primero de todo se centra en la reflexión de cómo ha cambiado las unidades que habitan las viviendas, de las unidades de convivencia. Antes, ¿no? Las unidades tradicionales eran la familia tradicional con los padres y los hijos, y hoy en día vemos que hay una multitud de diferentes tipologías de unidades de convivencia y diferentes roles que no tienen por qué ser la familia tradicional, ¿no? Y que estos roles van cambiando a lo largo del tiempo. Por lo tanto, las viviendas no se pueden quedar estancadas en solo responder a una tipología del núcleo familiar tradicional, sino que tienen que responder a los cambios en el tiempo de los núcleos de convivencia y además los posibles cambios que pueda haber en una misma familia o unidad de convivencia a lo largo del tiempo. Por lo tanto, es la vivienda que se tiene que adaptar a las personas y no al contrario, ¿no? Que es lo que pasaba que pasa en las viviendas clásicas jerarquizadas, en las que encontramos pues, un gran salón comedor, unas habitaciones más pequeñas, ¿no? Con un gran pasillo que divide la zona noche y la zona día, una cocina cerrada, sectorizada, que es un espacio servidor y secundario, ¿no? de la casa, y claramente tampoco va en pro a la perspectiva de género, ¿no? Quien se dedica a cocinar claramente está en un espacio que solo es para cocinar y está separado del resto de la casa y totalmente aislado, y muchas veces no es un espacio de los más privilegiados de la casa, ¿no? No tiene las calidades de luz o de vistas que tienen el resto de estancias.
En cambio, en una vivienda no jerarquizada, ¿no?, de estancias similares, de tamaño similar, puede parecer muy rígida, pero al final te aporta mucha flexibilidad, ¿no?, porque es el usuario el que decide dónde pone cada programa, ¿no?, o en la distribución de su casa, simplemente moviendo el mobiliario. Así, pues, por ejemplo, pues la cocina puede tener las mismas calidades que una sala de estar o que un comedor, y cada habitante puede hacerlo un poco suyo, independientemente del tipo de persona o de familia o núcleo familiar que vaya a vivir allí. Esto de las plantas no jerarquizadas realmente, claramente no nos lo hemos inventado nosotras, es algo que existe desde hace tropecientos años, y aquí en este atlas de plantas veréis que lo podemos encontrar en palacios, en casas del ensanche, en todas las épocas, ¿no?, de la arquitectura se ha ido haciendo a partir de habitaciones muy parecidas, e incluso, como veis aquí, ausencia de pasillos, salas que se van cruzando, enfilades, ¿no?, salas que sirven para conectar y no solo para estar. Es decir, un aprovechamiento total de todos los espacios de la casa, ¿no? No tienen por qué ser, como veis aquí, no distinguimos tanto entre espacio secundario de circulación y espacio vivido, ¿no?, sino que todo al final va siendo un cruzar estancias que se relacionen entre ellas. Este tipo de plantas son las que nos interesan a nosotras como estudio y hemos ido desarrollando de maneras diversas, ¿no? Nosotras hemos ido también investigando, como os he dicho, la geometría de las plantas, algo que nos ha obsesionado, incluso hemos llegado a decir, como a veces, como en plan broma, que tenemos como plantitis, como que al final siempre todas hacemos muchos cambios y mucho sulfurizado y tal en las plantas para llegar a la geometría perfecta o al ritmo perfecto que soluciona la planta, ¿no? Somos bastante obsesivas en este sentido, y con estas dos imágenes quería explicar que tampoco para nosotras no es un capricho, no es algo formal, sino que creemos que la geometría al final define mucho el carácter de un espacio y cómo las personas viven este espacio, ¿no? Como esta sala de la izquierda, que tiene esta forma, ¿no?, como octagonal o con estos chanfranes, que casi es circular, que de alguna manera te recoge y te obliga a vivir como el centro de la sala, ¿no? No tanto. A veces se ocupa un poco el perímetro con mobiliario, el perímetro también tiene como muchas puertas, tienes la capacidad de conectar, como hay muchos lados, tienes la capacidad de conectar con diferentes salas que lo rodean, y como se intuye en esta imagen, al final te llega luz, te llegan visuales cruzadas de diferentes salas de alrededor, ¿no? Y este tipo de geometrías, por eso digo, no son un capricho, sino que nos interesan por esta calidad, ¿no?, que aportan a la vivienda. Estas salas a veces tan interiores, que son tan ricas y tan interesantes, ¿no?, como que les llega luz a partir de otras estancias o que tienen estas visuales en diagonal. O este espacio distribuidor como triangular que genera estas visuales en diagonal de las dos estancias contiguas, ¿no? Este espacio, claramente, si fuese rectangular, tendría pues generaría otro tipo de relación totalmente distinta, igual no tan interesante, ¿no? Hecha esta introducción, pasaré a explicar cómo hemos dividido este atlas de plantas o diferentes estrategias en estas formas geométricas, ¿no?, en esta distribución de salas o de mallas. Una sería la regular, la otra sería la desplazada, articulada, poligonal y celular, ¿no? Como veis, va como de más regular y más simple, entre comillas, a un poco más poligonal, ¿no? La regular, aunque pueda parecer la más simple y más directa, tiene la complejidad de encontrar un módulo, ¿no?, que te sirva para resolver toda la planta, ¿no? En estas ocasiones normalmente necesitas como una franja que te separa las salas principales, esta malla de estancias iguales, y esta franja que aglutina estos espacios como
de una escala un poco más pequeña, como puede ser un lavadero, puede ser un baño, ¿no? O un acceso. Este concurso es un concurso perdido que hicimos para Ibavi en Mallorca, y lo interesante de esta planta reside en el centro, ¿no? En esta intersección entre las 4 estancias iguales, en este pilar en forma de cruz y estas puertas de correderas que al abrirse crean un espacio en sí mismo en esta intersección y crean esta diagonal que relaciona las dos fachadas, ¿no? de la terraza de este extremo a la otra fachada, y a la vez cuando las cierras te independizan o te crean una forma, bueno, un espacio totalmente distinto. Esta es la planta general que, como veis, al hacer la unidad, la sala, o sea, la habitación madre, digamos, generas toda la planta, ¿no? Esta malla está hecha por salas totalmente iguales y crean esta malla ambigua en la que se genera más flexibilidad, ¿no? Como veis, cuando se introduce este espacio de sala, de escaleras de distribución, se crea este desliz que genera todo este retranqueo en la fachada que da al patio, ¿no? O sea, esta sería la fachada de calle y esta sería la fachada del patio, en la que nos interesaba crear un grano un poco más pequeño, más cercano a las casas del lugar, que son como más de como arquitectura balear que se va formando por volúmenes pequeños, ¿no? Como más rotos. En esta fachada, que sería la sur, se generan también unas terrazas y unos vacíos que también nos ayudan a hacer llegar la luz a esta esquina, que siempre es el espacio más complicado, ¿no? Este sería una imagen interior en la que tenemos este pilar en cruz en esta intersección que relaciona el espacio de comer, el espacio del salón, el de cocina y una habitación, aunque podría ser cualquier otra cosa. O sea, tampoco tiene mucha importancia el programa en sí, ya que si viniera pues, otros usuarios, otra unidad familiar a vivir, pues cambiaría totalmente, ¿no? La modalidad desplazada sería estas mallas en las que hay como 2 coronas que se han desplazado y generan unas diagonales muy claras, ¿no? Se distingue como una diagonal de un espacio más fluido, que sería la zona de comedor, cocina, sala, ¿no? Y unos espacios más cerrados que generan esta diagonal, que serían las habitaciones. En este caso también tenemos como 2 coronas como unas franjas, ¿no? Una más interior que daría al patio y otra exterior que da a la fachada, a la calle, que contienen estos espacios más de segunda escala, ¿no? De escala más pequeña, que igual que en el otro concurso, pues tienes el baño, una galería que te hace de colchón térmico, un lavadero y la pasarela de acceso comunitaria. Así, de esta manera liberamos la planta y podemos generar esta malla en la que vamos generando tipologías sumando habitaciones de los 2 lados, ¿no? O sea, esta sería la de una habitación, sumamos otra estancia, aquí tendríamos una vivienda de 2 habitaciones, aquí tendríamos una de 3 y esta es la planta general, que a veces nosotras siempre vamos como del grano pequeño, nos gusta mucho empezar del grano pequeño a lo grande, luego volvemos del grande a lo pequeño, ¿no? Pero esta lectura dual, ¿no? De lo grande a lo pequeño nos interesa mucho porque siempre tiene mucha relación, ¿no? Para que la planta realmente esté conformada desde una unidad madre que lo genera todo. También incluso las escaleras también están dentro de esta malla, ¿no? Todo está como modulado. La malla articulada sí que tiene este es un concurso que hicimos, que de hecho es el primero que hicimos como estudio y de hecho aún no sé si nos llamábamos cierto estudio, éramos como 8 amigas que estábamos haciendo concursos, aún no éramos nada, ¿no? Pero acabamos de acabar la universidad y hicieron un concurso de ideas que se trataba de pensar la vivienda de un futuro cercano en un emplazamiento
inexistente, o sea, era en cualquier emplazamiento, ¿no? Simplemente era crear un sistema, pensar un sistema para que fuese muy flexible, para adaptarse a los cambios de la vida, que fuese algo que pudiese incluso ser reversible, o sea, que pudiese ir crecer y decrecer. O sea, las bases eran muy interesantes, el jurado también, y nos interesó mucho darle muchas vueltas y participar, ¿no? Entonces, creamos esta sería la unidad como madre, ¿no? Que sería 4 estancias iguales que se cruzan en esta rótula, en esta forma de esvástica. Esta rótula sería como una intersección, ¿no? Un espacio intermedio que cruzas como un distribuidor, ¿no? Y todas las paredes divisorias tienen un grosor para albergar mobiliario, programa y liberar el centro. Como los casos anteriores, se van haciendo las tipologías conforme se van uniendo las habitaciones contiguas, ¿no? Y, por ejemplo, pues, hay infinidad de opciones. Aquí serían 4 estancias principales y una rótula, aquí serían 2 rótulas y 3 estancias, ¿no? Se van creando tipologías de manera infinita, ¿no? Dependiendo del usuario. Y lo que también nos interesaba es que este sistema se pudiese adaptar a diferentes emplazamientos, ya sea entre medianeras o en un edificio a 4 vientos, ¿no? Creemos que al final es un sistema que podría incluso variar de módulo, de geometría, para adaptarse a otros emplazamientos. En estas cruces que hay aquí serían unos patinejos de instalaciones que también nos permitirían cambiar la posición de los baños y cocinas, porque hay en todas las intersecciones y nos permitiría que las cocinas variaran tanto en esta franja como en esta franja como en esta, ¿no? Cambiar de posición en los diferentes ejes de intersección, que siempre como lo más difícil de mover en una casa, los baños y cocinas, es como lo más estático, ¿no? Esta es la maqueta que hicimos, que como veis pues salen todos estos patinejos de instalaciones y incluso la idea que teníamos, como era todo tan utópico y libre, ¿no? Era que también las viviendas pudiesen crecer y decrecer no solo en planta, sino también en sección, introduciendo escaleras en estas franjas y que pues, si el vecino de abajo liberaba una sala, tú pudieses pues, sumarle la sala y ganar en sección, ¿no? El cuarto ejemplo sería la poligonal, que se trata de introducir un elemento con varios lados, ¿no? Que relaciona las estancias a su alrededor. Es una estancia como central, ¿no? Que en este concurso que se llama la habitación de en medio, que para nosotras es la que tenía más interés, y relaciona, al tener varios lados, más estancias, ¿no? Que si esta tuviese a 4 lados, no únicamente, o al menos lo que genera es estas visuales confrontadas, cruzadas, que no tendrías de la otra manera. Todos los espacios tienen uso, ¿no? Tienen programa, no hay pasillos, todas las habitaciones se cruzan, menos el baño, ¿no? Y también nos interesaba el hecho de acceder por la cocina, ya que para nosotras es una estancia principal, no de segundo nivel, sino que es una estancia más y una estancia social que se puede cruzar y que aparte de cocinar pues puedes hacer otras cosas, ¿no? Que no hace falta que sea una estancia totalmente funcional. Las otras realmente podrían variar de programa y que introducimos siempre como, bueno, en este caso serían 2 estancias de un grano más pequeño, que sería la galería y el baño, y las otras son de tamaño muy parecido, ¿no? Como veis, la tipología es la misma en toda la planta, con rotaciones y simetrías, ¿no? Al ser un emplazamiento cuadrado, al final lo difícil fue encontrar la tipología que creaba toda la planta a partir de estas rotaciones y simetrías. Aquí se accede a partir de una pasarela central alrededor de un patio y tenemos una franja perimetral que contiene unos patios que privatizan la vivienda,
también unos lavaderos, unas cancelas de acceso que hacen también que el espacio colectivo tenga como más valor, ¿no? Y que haya un espacio de circulación y de relación entre los vecinos con calidad, con luz y con, bueno, al final que todas estas cancelas den vida al espacio colectivo. Y por último, las plantas celulares, que sería un poco una evolución de la poligonal. Esto no lo hemos hecho muchas veces porque realmente, por desgracia, los jurados de los concursos no se atreven mucho con estas plantas, les da mucho miedo a los promotores. La verdad es que ahora lo estamos intentando de hacer fuera, a ver si allí se atreven más, pero en este concurso nos dijeron que no lo volviésemos a hacer, en este caso. Parece muy loca esta planta, pero en realidad es toda... También se trata de dos tipologías que con simetrías y rotaciones también solucionan toda la planta, ¿no? Habría la de 3 habitaciones, bueno, 3 habitaciones, la de 3 dormitorios, que podrían ser otra cosa, ¿no? Pero que tienen la capacidad de tener 3 en las esquinas, y la de 2 dormitorios en el centro. Nos interesa mucho este tipo de estancias centrales, como he comentado, que reciben luz a partir de otras, ¿no? En general, estas plantas que son tan profundas también necesitan, o les va muy bien, unas loggias, como unos balcones interiores que alargan el exterior hacia el centro de la planta, ¿no? Por lo tanto, esta habitación, que de otra manera no ventilaría, no tendría tanta calidad, ¿no? Con relación al exterior, poniendo esta loggia ya está directamente relacionada con la terraza. Esto pasa en todas las viviendas y a la vez, como en las otras plantas que os he mostrado, todas las habitaciones son... O sea, no son solo para estar, sino también para cruzar. Casi todas son distribuidores, ¿no? También, y así nos evitamos pasillos y todas las plantas, digamos, se aprovecha, tiene un uso, ¿no? Aquí veréis que hay una secuencia habitacional que se va repitiendo en todas las plantas, en todas las tipologías, perdonad. Aquí sería la cancela, ¿no? De acceso en relación a la pasarela, la cocina-comedor, el baño y la terraza, ¿no? En este caso sería pues también la cancela, la cocina, el baño y aquí una habitación. O esta secuencia que también se va repitiendo en todas las 4 esquinas, que no dibujamos muebles porque podía ser cualquier cosa, pero que se va repitiendo en las 4 tipologías. Esto es un zoom de la tipología de la vivienda, sería la vivienda en esquina. Como veis, las habitaciones siempre se cruzan, también se accede, no directamente, pero sí como, o sea, primero accedes a la cancela y después ya de entrada ya ves la cocina como espacio social y que cruzas siempre, ¿no? Para ir de una estancia a otra. Aquí tendríamos el comedor en relación a la loggia. Una habitación satélite más independiente en relación directa con la cancela. Por lo tanto, no sé, nos imaginábamos si hay un invitado o un joven que aún no se ha emancipado, que es adolescente y que quiere tener más libertad, pues lo pondrían aquí, ¿no? Que estaría en esta habitación más satélite, o incluso alguien que alquila una habitación. Es como una parte más externa, más independiente de la casa. Y después también esta diagonal que cruza la vivienda, ¿no? Desde el acceso de la pasarela, cruzando por la cocina, pasando por el comedor, yendo a la sala y finalmente con esta ventana en esquina que va hacia el exterior y hacia las vistas, ¿no? O esta otra diagonal que cruza la galería, va hacia el comedor y hacia la habitación. Estas visuales cruzadas que no serían posibles si no tuviésemos estos ángulos, ¿no? Que relacionan todas las estancias alrededor en diferentes direcciones. Otra estrategia proyectual que usamos en el estudio serían las perspectivas, ¿no? Perspectivas
tanto en diagonal, que la diagonal es un recurso que nos ayuda mucho, especialmente en vivienda social, que a veces es de tamaño muy reducido para ampliar la vivienda y dar la sensación como de más amplitud, como la porosidad, que es la permeabilidad dentro de la vivienda a partir de aberturas o de pasos de luz entre salas, o la enmarcada, que sería más bien como buscar unas vistas muy concretas hacia el exterior, lo contrario que una casa, ¿no?, toda vidriada y que mira a todos lados, pues buscar algo muy, muy concreto y muy focalizado hacia un punto, ¿no?, con algo que gira hacia las vistas. Para la perspectiva en diagonal voy a explicar el proyecto de Glorias, que es un proyecto que ganamos en 2017 y justo ahora lo acabamos de terminar, o sea, han sido muchos años de proyecto, por fin ya hemos podido verlo acabado y este año ya empezará a vivir ya gente allí. Es un proyecto muy importante, un concurso que ha sido en Barcelona, en Plaza de las Glorias, en el centro de Barcelona, y es muy interesante porque fue un concurso que había un primer premio que lo ganamos nosotras, que era para hacer la volumetría, y otros 3 equipos de arquitectura ganaban también para hacer una de las piezas. O sea, había 4 piezas, una la hicimos nosotras y 3 otras la hicieron otros 3 equipos de arquitectura. O sea que ha implicado mucha colaboración y, bueno, que esto en nuestra profesión a veces es complicado porque es un reto, pero ha sido interesante este proyecto porque ha sido un proyecto hecho un poco a 4 manos, ¿no? Esta es nuestra planta, que, como os digo, a veces nos interesa a partir de lo pequeño, de la tipología, y luego ir a lo general, ¿no? Esta tipología se basa en una cuadrícula, en una malla de estancias muy similares, que al introducir este rombo, ¿no?, este cuadrado rotado 45 grados, nos crea estas formas más trapezoidales y más irregulares, ¿no? Y también esta cocina, que también se gira como una rótula a 45 grados, que sería la cocina, que también nos ayuda a generar estas concavidades de la pasarela como más íntimas, que al final funcionan como una terraza más privativa dentro del espacio colectivo, ¿no? Te genera como estos meandros en las que tú puedes sacarte la mesita y apropiarte un poco de este espacio colectivo. O sea, que la pasarela no es un espacio meramente de paso, sino que es un espacio también como más privado, también más propio de la vivienda, ¿no? Luego también tenemos este diamantito, que le llamamos nosotras, este rombo en el acceso, que te genera este doble acceso tanto al espacio del comedor como a esta habitación como más independiente, y este otro diamantito, que sería el de la galería, que nos funciona como colchón acústico y colchón térmico en la otra fachada, ¿no? Al final es una vivienda de tamaño bastante reducido, pero lo bonito de esta planta es que, aun ser una malla, te genera una sensación como de laberinto casi, porque incluso yo me sorprendí cuando lo fui a ver ya acabado, que te desorienta un poco, porque no hay ninguna tipología que sea igual a la otra, todas tienen un poco una peculiaridad o algo distinto, o se les suma una habitación, o una no tiene una galería aquí, la tiene en otro lado, y te genera una sensación realmente de amplitud, de complejidad o de riqueza espacial que igual no tendrías en una malla totalmente regular de habitaciones iguales, ¿no? Con el simple hecho de añadir estas rótulas giradas o de tener estas peculiaridades entre una tipología y otra. Esta es la planta general. La pasarela, como veis, gira, o sea, aquí está dentro del patio y luego va por fuera, porque le dimos prioridad siempre a la orientación, para que realmente estas pasarelas se usaran casi todos los días del año o todos los días del año. Siempre están orientadas a sur y por eso hacen este gesto, y en cambio en la peor orientación tenemos la fachada como más plana, ¿no?
estos ángulos a 45, como he dicho, nos ayudan a crear estos meandros de la pasarela que van intercalados entre la cocina y estos patios que privatizan la vivienda de la pasarela, ¿no? Estos espacios centrales siempre están ocupados por los baños y distribuidores y nos interesaba mucho esta diagonal que relaciona la cocina a comedor, distribuidor, sala y galería, ¿no? Esta diagonal que no en todas las tipologías se crea, pero se crean otras diagonales, pero o sea, en la que es más clara igual es en esta, ¿no? Pero siempre intentamos al menos tener unas diagonales cruzadas que generan como más espacialidad y amplitud a la planta, ¿no? Y a la vivienda. Estas ya son las fotos de las viviendas ya construidas. Como veis, esta relación en diagonal del diamantito de la galería, que ya el simple hecho de estar rotado 45 grados ya te hace esta relación, ¿no? en diagonal, en la que puedes ver. Tienes como que las fachadas realmente al tener estos pliegues se multiplican, ¿no? las visuales que puedas tener, y también te aprovechas de la luz de la otra estancia. Esta relación, bueno, aquí veríais un poco la diagonal que va del comedor, cruza por el distribuidor y va a la sala, ¿no? Que estaría aquí relacionada con la habitación. Y aquí sería una vista desde el acceso hacia la cocina, ¿no? Que sale, en este caso la cocina es la única que da al exterior y no da a pasarela. Y aquí, como veis, en estos pliegues de fachada hacia la pasarela realmente tenemos como esta multitud de visuales cruzadas, ¿no? Y con estos patios que nos dan privacidad. Y esta vista de aquí también, en la que vemos siempre la cocina como un espacio privilegiado de la casa, con las mejores condiciones de luz, bien relacionado con nuestras estancias y en relación siempre con la pasarela, ya que nos la imaginamos como un espacio social y de uso, ¿no? A ver qué pasa en unos meses, que esperamos ir a ver qué tal y cómo se lo apropian, pero esta es nuestra idea, nuestro imaginario, ¿no? Luego la siguiente estrategia, que sería la de porosidad. Aquí he escogido un proyecto que es una reforma de una casa muy pequeña en Las Planas, en una montaña de Barcelona. Era una casa que es como de autoconstrucción, que estaba en un estado bastante de ruina, ¿no? Pero era interesante como descubrimos que aquí había una cubierta a 2 aguas y en cambio esto es como una ampliación que se hizo de esta L, que es a cubierta plana, ¿no? En la reforma, ya que es de dimensiones muy reducidas, lo que intentamos es generar una porosidad con unos vacíos perimetrales que relacionan todas las salas, ¿no? en su perímetro como tangencialmente a las paredes, ¿no? A la fachada. Aparte de los apeos, de estos agujeros, también con un mobiliario perimetral que va cruzando y va difuminando un poco los límites entre cada habitación. Aquí lo que hicimos fue también abrir este espacio y esta cubierta a 2 aguas como espacio central y luego tendríamos este espacio en L que lo recoge, ¿no? Como veis aquí, los muebles, esta reforma la hicimos cuando empezamos, los hicimos nosotras con nuestras propias manos porque estábamos empezando y queríamos construir y estábamos como con muchas ganas, ahora no lo haríamos, pero en ese momento estábamos un poco locas por construir. Y aquí, como veis, estos muebles de DM, esta reforma fue muy económica, muy sencilla, es con una rasilla, 45 grados, estos muebles de DM perimetrales, aquí sería como sofá, aquí librería, luego se convierte en mueble de baño, ¿no? Este tipo de relaciones que abren, ¿no? La sala al espacio de la habitación, con esta mesa que tanto sirve como mesita de auxiliar de sofá como también mesita de la habitación,
esta ambigüedad entre una habitación y otra, ¿no? O esta librería, bueno, luego también esta reforma la hemos ampliado hace 2 años, o sea que ha crecido. Aquí si veis como más habitaciones porque hemos hecho una ampliación que no está actualizada con la planta que he enseñado, pero aquí esta librería cruza todas las estancias hasta llegar aquí, ¿no? a este baño. Realmente también nos interesa mucho cómo el mobiliario a medida también, sobre todo en las reformas, que te lo puedes permitir más, cómo el mobiliario a medida también puede aportar mucho carácter a la vivienda, ¿no? Formando parte del proyecto desde cero, no siendo algo que se coloca después. Y para las perspectivas enmarcadas, para esta estrategia, explicar el proyecto de Calusei, de Menorca. Es una casa unifamiliar de obra nueva que hicimos hace ya unos años. Y como veis, es una planta que, aunque puede parecer muy orgánica, al final toda se rige en unos ángulos múltiples de 30 grados, o sea, toda es no hay nada como, digamos, arbitrario, sino que todo está hecho con unos ángulos paralelos y múltiples, y se basa en una planta como muy centrípeta, o sea, que tiene como un corazón interior, ¿no? Como que sería este triángulo, este espacio alrededor de la escalera, y unas salas que salen a buscar el paisaje, ¿no? Que sería esta habitación de aquí, la habitación esta simple, el garaje y la sala, y también las terrazas, ¿no? Que recogen un poco este interior que está como más protegido del exterior, aunque totalmente abierto al paisaje de manera como muy controlada y focalizada, ¿no? Con estas vistas enmarcadas. Estas direcciones, que al final son 3, se dirigen a 3 visuales muy claras que teníamos en el paisaje, que sería el puerto de Mahón, que está aquí, la cala, que es muy bonita, que estaría aquí, que aquí está el mar, y la montaña, que estaría aquí, que es un parque natural muy bonito de Mahón, que está protegido, ¿no? Toda esta parte de aquí. En cambio, sí que hay como algunas vistas que queríamos controlar porque delante habían construido un montón, y sí que está como que no queríamos tener vistas tan abiertas, ¿no? O también aquí a los vecinos, o sea que teníamos que realmente controlar mucho dónde nos abríamos y dónde no. Estas serían las visuales que queríamos buscar, no solamente en relación al exterior y al propio jardín, sino también nos interesan estas vistas que cruzan estancias, ¿no? Desde el aparcamiento, tener una visual larga hacia la terraza y hasta hacia la cala, o aquí cruzando también las 2 partes del paisaje a partir de la sala, o sea, realmente alinear y pensar muy bien en las aberturas, donde las situábamos para crear estas visuales largas que cruzan espacios de la casa, ¿no? Esta es la vista de la casa desde el mar, que no queríamos que fuese algo muy masivo, ¿no? Desde el mar queríamos que el volumen se rompiera un poco, por eso es un poco como algo muy central, que luego va a buscar con unas patas que le van saliendo el paisaje, ¿no? Y se va como deconstruyendo un poco buscando también las formas o las composiciones de la arquitectura menorquina o balear, que son también como de cajitas, ¿no? Como que se van sumando y se van anexionando, ¿no? Todo gira alrededor de este núcleo central, que es un aseo con esta cerámica verde, que genera este efecto como centrípeto, ¿no? de rotación alrededor de este núcleo, con estas vistas como perimetrales, ¿no? Tangenciales a este núcleo,
y, como he comentado, estas vistas largas que van cruzando estancias, ¿no? Desde la cocina a la sala, a la terraza y a la cala. Como veis, estas vistas como más tangenciales alrededor del núcleo, tanto hacia el paisaje, hacia el propio jardín, como hacia la entrada, ¿no? Siempre teniendo este efecto como de núcleo de referencia, también a veces con estos vacíos verticales, aquí relacionando la planta de abajo con la de arriba. O incluso los baños tampoco son un espacio como de segunda o servidor o que quede excluido de estas calidades de visuales, sino que también queríamos abrir el baño a esta vista, ¿no? a estas miradas cruzadas. Hay dos tipos de aberturas hacia el paisaje, unas más abiertas, que serían estas ventanas, que generan estas vistas enmarcadas más grandes, y luego estas celosías, que también son típicas de la arquitectura menorquina, en las que las vistas están más controladas, ¿no? Tú puedes ver desde esto es una ducha exterior, te puedes estar aquí duchando, puedes ver el paisaje, pero no te ven, ¿no? Y aquí la casa desde el exterior con con las diferentes aberturas, las diferentes vistas enmarcadas. Y el capítulo de Kids Room, que habla de la importancia que tiene para nosotras la cocina, ¿no? Como estrategia proyectual y también como reflexión y investigación que a lo largo de los años. Esto es una pequeña introducción. La cocina creo que siempre ha sido ha sufrido muchos cambios, ¿no? A lo largo de la historia, de la arquitectura, y define mucho cómo funcionamos como sociedad, ¿no? Hace años la cocina era un mero espacio servidor que incluso a veces tenía una entrada paralela, ¿no? Que no se cruzaba con la otra de la casa, y no tenía las mismas calidades, ¿no? De luz, de ventilación, de vistas, ¿no? Luego, con el auge de la cocina americana, el alarde de los electrodomésticos, ¿no? Y ahora también encontramos, ¿no? este tipo de cocinas que quedan abiertas, pero al final son espacios que se usan solamente para cocinar, ¿no? Y que claramente están como que ves claramente que es una cocina, que no puede ser otra cosa, ¿no? En cambio, creemos que hoy en día, aunque hay mucha disparidad de opiniones, ¿no? Sobre hacia dónde vamos con las cocinas, si dejarán de existir en la vivienda, si al revés, o si van a ser cocinas colectivas, ¿no? Que hay mucha discusión y nos parece muy interesante, pero nosotras defendemos que la cocina realmente es un espacio social por excelencia, ¿no? ¿Cuántas fiestas hemos acabado en la cocina, ¿no? O hablando con los amigos allí, o con el confinamiento haciendo reuniones allí, o incluso clase de yoga, no sé, como de todo. Entonces, creemos que no ha de ser un espacio servidor, sino que ha de ser un espacio más de la casa, y en diferentes proyectos hemos ido probando, ¿no? Diferentes configuraciones. El nombre Kids Room salió de este concurso que ganamos para construir vivienda social en Masnou, cerca de Barcelona, y se trata de, también partía mucho de una tipología madre que se iba repitiendo, como veis, en la que tenemos esta estancia del centro, esta estancia del medio, poligonal, que cruzas y relaciona en diagonal este espacio de acceso, la cancela, el espacio de acceso, la cocina-comedor, que es suficientemente amplia para no solo cocinar, sino poder hacer otras actividades, y la sala, ¿no? Que se relaciona con la terraza. Y estos espacios más cerrados, que serían las dos habitaciones y los baños. Realmente, como veis, la cocina se cruza 100% y siempre es como también un distribuidor, ¿no? de la vivienda. Aquí vemos en esta axonometría esta diagonal que queríamos potenciar, que relaciona las dos fachadas, desde la pasarela y la cancela al balcón privativo de la fachada. También es importante que si realmente es la estancia central, se sitúa en medio, que tenga las mejores
calidades de luz y de ventilación. Por lo tanto, queríamos abrirla al máximo al exterior, a la terraza y a la cancela, con estas grandes aberturas que nos permiten casi que sea concebido como un mismo espacio en diagonal, y también incluso con estas franjas de vidrio fijas arriba para recibir aún más luz, ¿no? No todo nos lo han dejado hacer, ya os digo que esto ha desaparecido, bueno, está desaparecido, o sea, algunas, pero bueno, se parece bastante, realmente hemos mantenido bastante la esencia del proyecto, y la planta está exactamente igual que en concurso, o sea que nos enorgullece porque no siempre es así. Y bueno, otro ejemplo, este proyecto es de los primeros que hicimos como reforma, se llama Casa Cruce, y es una remodelación que hicimos en un piso de una finca modernista de Barcelona. La estrategia fue bastante simple, simplemente abriendo unos apeos que relacionaban las 4 habitaciones y generando una limpieza del espacio, ¿no? Potenciando ya las calidades que tenía la propia vivienda, de suelos hidráulicos con sus mosaicos, los techos con los falsos techos, con las molduras, o sea, un trabajo de rehabilitación de lo que ya había, y luego un ejercicio también de diseño de mobiliario, con este mobiliario que forma parte como de la misma familia, ¿no? Como el mismo diseño lo usamos como para la cocina, para la librería, para este mueble central que define esta cruz, ¿no? Que relaciona las 4 estancias, y el mueble de vinilos. Y con esto queríamos defender que la cocina tiene la misma importancia en el diseño que las otras habitaciones de la casa, ¿no? Y también nos interesa la ambigüedad un poco de esta relación, al ser de dimensiones parecidas y estar tan abiertas y relacionadas, realmente uno fácilmente podría cambiar el uso de estas salas. Y también está este mueble central, que tanto puede servir de mesa auxiliar para la cocina como mesa para la tele, para la sala, o un espacio extra para el comedor. Y este proyecto, que nos hizo mucha ilusión porque nos contactaron para hacer una exposición centrada en las cocinas, de cómo sería la cocina de un futuro cercano, en Valencia, en un museo de Valencia, y nosotras, bueno, investigamos, como teníamos también muchas ganas de hacer algo así, investigamos un poco cómo nos imaginamos la cocina dentro de unos 10 años, ¿no? En un futuro bastante cercano. Y este proyecto se centra en la reflexión de que la cocina al final no es un espacio, no tiene por qué ser una sala definida, sino que al final la cocina la define un mobiliario, ¿no? Que el mobiliario tú te lo puedes llevar a cualquier parte de la casa. Un mobiliario que principalmente es una mesa que al final, una mesa te puede servir, como he dicho, en el confinamiento, pues en la mesa de la cocina a veces pues o de comedor, acabas haciendo reuniones, haciendo pues los deberes los niños, haciendo de todo, ¿no? Y cocinando o teniendo reuniones con amigos o lo que sea, ¿no? Y lo que definimos es una gran mesa con esta forma de ameba que se puede adaptar a diferentes salas o diferentes geometrías del espacio, y es el usuario que puede decidir las diferentes configuraciones de la mesa dependiendo de cómo suma las piezas, ¿no? Por eso lo llamábamos Big Bang Kitchen, este proyecto, porque puede estar o muy concentrado en una mesa muy grande o puede estar totalmente esparcido en la casa, ¿no? La idea es que tú te puedas llevar un pedacito de mesa, pues yo que sé, a la terraza y hacerte un café o unos espaguetis o lo que sea, o estás trabajando y te lo quieres llevar a la habitación, o puedes realmente configurar la cocina como tú quieras, ¿no? En diferentes formas.
Luego estas piezas son unos tótems que le llamábamos, que son los espacios más rígidos o más estáticos de la cocina, que serían las instalaciones de fregadero, lavaplatos, etcétera, o la nevera, que necesita más altura, que sería más estático, pero nos lo imaginamos como algo decorativo, escultórico de la casa, que sea también estético, ¿no? No tienen por qué ser los electrodomésticos algo que moleste o que lo haga ver como algo muy funcional, sino que nos lo imaginábamos como una escultura muy ambigua que pudiese ser a la vez, pues no sé, una estantería y a la vez la nevera, ¿no? Que funcionara a la vez de manera ambigua, tanto para una sala de estar como para una cocina. Al igual que la propia mesa puede funcionar como un escritorio con alambre, ¿no? Para colgar, donde puedes colgar desde un lapicero a una cuchara para cocinar, ¿no? Y luego tenemos estos muebles bajo encimera que son de almacenaje, que todos tienen ruedas y se pueden mover. Esta sería como la explosión de Big Bang Kitchen, con todas las piezas, algunas con los fogones, otras con el fregadero, cada una con su función. Y cómo nos imaginamos que estas formas pueden ir invadiendo las diferentes partes de la casa, ¿no? Y aquí las distintas configuraciones, que pueden haber múltiples, ¿no? También al tener esta forma más orgánica de ameba genera pues más diversidad. Y esta es la foto como más final de la exposición, en la que veis pues, la pieza central de la mesa con todas los fogones, ¿no? Con todo lo necesario para ser una cocina, pero también para ser cualquier otra cosa y podértela llevar a cualquier otro lugar, ¿no? Y estos tótems, que aquí pues pensábamos también que el agua que se genera, los residuos del agua que se puede almacenar y funcionar como para regar las plantas, o también puede funcionar como almacenaje de la casa, que puede ser algo mucho más allá de la cocina. Y aquí las axonometrías de las distintas distribuciones. Y luego el capítulo espacios filtro, queríamos reflexionar sobre cómo los espacios filtro también nos han servido también para relacionar muchas veces y hacer más amable la relación entre interior y exterior, ¿no? Entre el espacio público y lo privado, y también a la vez para ayudarnos muchas veces con el confort térmico, ¿no? Con estrategias igual más vernaculares o más de arquitectura pasiva. Es algo que creo que hacemos todos en general, los arquitectos, ¿no? Hoy en día, pero que nos gusta pues, reflexionar y darle su valor, ¿no? Hace tiempo pues, ¿no? Todo se centraba más en la arquitectura vernacular, en porches, en ventilación cruzada, ¿no? En todo lo más esencial y primitivo de la arquitectura. Luego, con la llegada de la tecnología, ¿no? Como que confiamos demasiado en la tecnología y parecía como que todo se iba, ¿no? Lo iban a solucionar los equipos, ¿no? de instalaciones. Y creo que ahora estamos en un punto de que es una obligación casi, como que hemos de pensar sí o sí en integrar tanto sistemas pasivos como activos, ¿no? para reducir al máximo la demanda energética y pensar en una arquitectura pues, siempre más sostenible, ¿no? Voy a explicar diferentes estrategias, ¿no? Esta se centra, algunas son más de escala edificio, como más globales, y otras son como más de escala de vivienda, más pequeñas, ¿no? Como más cercanas. Este concurso que perdimos para hacer vivienda social en Barcelona, en el Ensanche, esto es la Gran Vía, es una vía bastante principal de Barcelona, y justo eran en esta esquina, ¿no? Pedían una brutalidad de viviendas, había mucha densidad en este concurso, y en la planta baja hay un centro sanitario, y nuestra estrategia fue vaciar la planta con este patio central que aglutina escaleras, pasarela, circulación, y
a la vez es un atrio, ¿no? Un espacio bioclimático que hace de chimenea, ¿no? Efecto chimenea en verano cuando lo abres y hace efecto invernadero en invierno cuando está más cerrado, ¿no? También nos ayuda a ventilar o generar más efecto chimenea, haciéndolo bajar hacia el centro sanitario, ¿no? Este espacio, al final, para nosotras era bueno, como básico hacerlo como de mucha calidad, muy cálido, y a la vez que tuviera unas muy buenas condiciones de iluminación, de luz natural, para que fuese un espacio de relación entre vecinos, a la vez de un espacio de paso, ¿no? O en este proyecto que también, un concurso perdido que hicimos en Elche, en Valencia. Realmente perdemos muchos, aunque parezca que no, perdemos más que ganamos, es muy difícil ganar. Pero realmente con este nos sentimos muy orgullosas de la planta, cómo quedó y como que fue un ejercicio que para nosotras los concursos son ejercicios, y en este aprendimos mucho. Y esta planta salió un poco de la reflexión climática. Elche es una ciudad que hace mucho calor en verano, ¿vale? Y está en un entorno como también bastante duro, ¿no? Que no hay mucha vegetación, todo el entorno, las edificaciones eran bastante también como muy duras, pero nos fijamos en la arquitectura de allí típica, que se basa mucho en porches, ¿no? En patios recogidos, y creamos una franja, ¿no? Con esta franja central como una espina que tiene estas habitaciones iguales, ¿no? Que serían cocinas y habitaciones, y luego están siempre como acolchadas o rodeadas por estas franjas, una más exterior que va a la fachada y esta más interior que va a los patios, unos espacios frescos y siempre ventilados, y generan como este colchón térmico, colchón protector, que nos aleja estas estancias de las fachadas y del rayo solar, ¿no? O estos grandes porches, una loggia bastante profunda que hace, gracias al alero, crea un espacio fresco donde estar a gusto en verano. Por eso el proyecto lo llamamos Medina, porque genera como, bueno, esta especie de zona como amurallada con estos espacios más que de hecho bueno, son para los vecinos, pero también puedes como cruzar o ver a través desde la planta baja, y son espacios agradables y en sombra. Esta sería la fachada exterior, donde vemos las aberturas como muy controladas y con unos vacíos, como con estas logias bastante profundas, y esta planta baja, que nos la imaginamos con esta secuencia de espacios porchados y patios, ¿no? Como aportando mucha sombra y más espacios frescos en los espacios colectivos. Esta es una axonometría para ver esta secuencia de porches y patios, ¿no? Que vas cruzando, como un poco laberíntico, y que siempre nos interesaba que los propios edificios generaran sombra a los patios y que fuesen patios de dimensiones reducidas, ¿no? No hacer un gran patio para garantizar esta sombra. Y esta es la vista del patio, con estas pasarelas también como bastante protegidas, con esta barandilla opaca, ¿no? Y también esta especie de corrala que también genera, a nivel también de perspectiva de género, como estas visuales cruzadas entre vecinos que generan como más comunidad, ¿no? y más relación, y a la vez generan como más, bueno, como un entorno más seguro y más amable, ¿no? Esta sería la vista del interior. Como veis, aquí sería la pasarela, ¿no? El espacio central, otra vez como de cocina y comedor, muy generoso, relacionado con la sala y con esta loggia, ¿no? Con este gran porche. Aquí sería la estrategia de galería captadora, que esto es más a escala de vivienda, que relaciona a estas galerías de aquí, relacionan
dos habitaciones, ¿no? Es un poco un espacio puente entre dos habitaciones y es un espacio más de estar, que se cruza, ¿no? y que te hace espacio intermedio entre el interior y el exterior, ¿no? O en este caso, en este proyecto que hicimos, otro concurso perdido en Mallorca, que creamos toda esta fachada retranqueada con esta protección solar que da sur, ¿no? Y nos garantiza este confort térmico, ¿no? Con toda esta fachada con persianas tipo alicantinas y con esta sección también que se va escalonando para garantizar la llegada de luz a las plantas más bajas. O también la galería como una estancia más de la casa, ¿no? Como la galería al final es un espacio más que se cruza, como pasa también en Glorias, y no solo un espacio, ¿no? Cerrado, sino que realmente en verano tú puedes abrir y funciona como balcón y te abre, al tener todo este espacio con balconeras, ¿no? Puedes llegar a abrir mucho la casa hacia afuera, hacia el exterior, y en cambio en invierno tienes este colchón térmico que te hace un poco este efecto invernadero y te ayuda a almacenar calor y a reducir pérdidas en el resto de la casa, ¿no? O cuando la galería está relacionada con la cocina y también funciona como un comedor exterior, ¿no? Depende de su posición, su función también cambia, ¿no? Y este es nuestro estudio, que también nos gusta enseñarlo porque fue un poco poner en práctica, antes de que se construyera Glorias, la planta de Glorias, como veis pues aquí con este rombo girado que funciona de distribuidor entre nuestro estudio, el estudio de al lado, ¿no? Y el otro estudio. Aquí tenemos 3 despachos de arquitectura y aquí sería el espacio recibidor, que es la cocina con la mesa de comedor, que sería el espacio de recibida. Aquí estas puertas ayudan mucho a que el espacio realmente, cuando hacemos algo, no sé, una fiesta o a algún evento o algo, abrimos las puertas y todo queda como mucho más fluido, y en general cuando está cerrado es como una rótula o un espacio en sí mismo, ¿no? O esta galería, que la usamos a diario, que en invierno realmente se nota mucho, que ayuda a almacenar calor y hace efecto invernadero, y en verano lo abrimos todo y nos ayuda también a realmente aprovechar la luz que nos llega del otro espacio del estudio de al lado, ¿no? Porque cruza y llega hasta el nuestro, o a la inversa, ¿no? Esta sería la galería, con esta forma triangular que también pues, nos ayuda a relacionar muy directamente en diagonal a los dos estudios, con este vidrio catedral que te hace intuir lo que pasa detrás, pero no ver del todo, ¿no? Que te da privacidad. O en las cubiertas también como estrategia, ¿no? Tenemos por suerte un clima que aprovechamos las cubiertas casi todos los días del año, pero también es importante pues, crear filtros, ¿no? Para protegernos del sol, en este caso esta pérgola exterior, donde crecen plantas trepadoras, o esta pérgola encima de este sofá también para crear espacios confortables en verano. Esta terraza también fue de los primeros proyectos que hicimos, fue una intervención en la que hicimos esta galería y estos espacios filtro exterior. Y por último, el capítulo de comunidad urbana, ¿no? Que habla más de cómo los espacios, o sea, cómo los edificios de vivienda tienen al final casi el deber, ¿no? Como integrantes como más importantes del tejido urbano, de relacionarse con la calle, con el espacio público, ¿no? De la calle, y como especialmente en las plantas bajas, por ejemplo, como en los patios de París, de Haussmann, se abren al exterior y tú ves de la calle, puedes intuir los patios comunitarios de las viviendas,
o cómo a veces las pasarelas se dan a fachada a calle y también generan un paisaje urbano, ¿no? Con estos espacios colectivos que tienen pues, vida propia, ¿no? Y de carácter propio y también pues, crean identidad a la calle, ¿no? O como a veces las cubiertas, como en el caso del Walden o muchos otros, también crean un paisaje urbano, ¿no? Y un espacio comunitario también de gran importancia. En este concurso que hicimos en Suiza con unos paisajistas también con los que nos gusta mucho colaborar, generamos estos, le llamamos enfilade, pero realmente es como una secuencia de patios, como una especie de corrala que relaciona estos edificios en L, ¿no? Que te generan estos espacios que realmente están abiertos al público, o sea, uno puede cruzar, ¿no? Cruzarlos en las dos direcciones, pero son un espacio un poco más privado entre vecinos, ¿no? Las fachadas también son muy distintas, unas son más rectas, no más planas en el lado externo y en cambio desde el patio se retranquean para buscar la luz y las vistas, ¿no? Y también a modo de corrala las pasarelas dan allí, ¿no? Estos edificios que son bastante parecidos, uno en L y, o sea, de formas parecidas, van encerrando estos patios que tú vas cruzando en estas direcciones, ¿no? Para relacionar, es una parcela muy larga, ¿no? Para relacionar estas dos partes, y también aquí hay la montaña, ¿no? Y aquí ya una vía principal de Zúrich para relacionar también esta lengua verde, ¿no? Toda esta zona más vegetal de aquí, de la montaña, cómo baja hacia la calle, ¿no? Para generar esta permeabilidad en los dos sentidos, ¿no? Aquí un esquema que explica un poco cómo esta corrala tiene esta fachada retranqueada, ¿no? Más que genera el espacio colectivo para acceder a las viviendas y también para relacionarse como espacio social, y la parte más plana que da a la calle y a la parte de landscape, ¿no? De paisaje aquí detrás. Y como también al final cuando haces vivienda tienes también la responsabilidad también de generar o de proyectar el espacio urbano de la propia parcela, ¿no? Y aquí como decidimos no alinearnos a calles, sino generar estos espacios más recogidos que sirven para aparcabicis, también para generar estos espacios verdes y también como con esta forma te crean estos espacios más recogidos, urbanos, pero como un poco más íntimos, ¿no? Y cómo estas lenguas verdes al final desde la montaña bajan hacia la calle, ¿no? Con estos espacios más paisajísticos que van a encontrar la calle. Y en este concurso que hicimos en Montgat, cerca de Barcelona, también nos encontrábamos en un espacio muy natural, con un parque aquí delante y aquí hay la calle, y también decidimos que en la planta baja tenía que haber mucha permeabilidad, ¿no? Que desde la calle tú pudieses entrever el patio, ya que tú estás construyendo allí un muro, ¿no? Como un edificio, que no fuera una barrera, sino que los peatones, la gente que circulara por la calle, pudiese seguir disfrutando de estas vistas hacia el parque a partir de la planta baja, ¿no? Esta es la imagen desde el parque y cómo el edificio se va también retranqueando, generando estos patios un poco recogidos para los vecinos, con este edificio que hace como peineta, ¿no? Y cómo en cambio en la fachada, ¿no? En esta fachada el edificio es mucho más rectilíneo y más plano, ¿no? Y también aquí en la planta baja veis cómo se abre al paisaje de detrás. Estos serían como los dos lados del edificio. Y este sería el edificio de Masnou, que ahora justo estamos acabando, que ganamos en 2019. Y este proyecto era complejo por los diferentes niveles que tenía en la parcela. Aquí tenemos hay una topografía importante, ¿no? En esta calle de arriba, en esta plaza de abajo, y aquí también bajamos un poco, ¿no? Hay como 3 niveles.
y decidimos colocar el patio comunitario en este nivel de arriba y coser esta diferencia de topografía a partir del núcleo de escaleras, ¿no? Con esta posición estratégica que relaciona los dos niveles, o sea que los vecinos pueden, si no quieren ir no por fuera, pueden cruzar por el mismo edificio. Este es el edificio desde la plaza y cómo generamos este porche también para dar un espacio más intermedio, ¿no? y en sombra a la plaza para los vecinos y que relacione estos dos espacios, ¿no? De las dos plazas. Y finalmente el proyecto de Glorias, ¿no? Que ha sido el más importante que hemos hecho hasta ahora, que ahora justo lo acabamos de acabar. Realmente estamos orgullosas porque esta es el esquema, bueno, la axonometría que hicimos para la primera fase de concurso y esto es la realidad, ¿no? Al final damos gracias que al final IMAP nos ha dado mucha libertad y nos ha dejado construir lo que defendíamos y con lo que creíamos, ¿no? En el concurso, que se basa, es una promoción de 250 viviendas, creo que es de las más grandes que se han hecho en los últimos años en Barcelona y está un poco a caballo entre el ensanche, que estaría aquí, y el 22 Arroba, que aquí sería la Plaza de las Glorias, que ahora está totalmente en transformación y es un gran pulmón verde de la ciudad. Aquí es el Museo del Diseño y aquí tenemos els Encants, ¿no? El mercado dels Encants. Y el bloque que proponíamos es realmente también una pieza a caballo entre las dos partes de la ciudad, ¿no? Entre la Illa del Ensanche con estos patios, ¿no? y como los bloques más singulares o aislados del 22 Arroba. Por lo tanto, generamos dos bloques patio, ¿no? Relacionados con este pasaje que genera una circulación desde la diagonal hacia el Parc dels Encants, ¿no? el Mercat dels Encants, abriéndolo a los peatones, o sea, haciendo realmente que esto sea un recorrido muy amable a través del edificio. Aquí tenemos la Gran Vía, ¿no? Con la diagonal y por lo tanto tenemos como una fachada, ¿no? Como de la entrada y salida a Barcelona muy importante y luego otra que da al carrer dels Encants. Es importante decir que, como he comentado antes, este proyecto lo ganamos nosotras, por lo tanto pudimos hacer la volumetría que propusimos en concurso. La volumetría, digamos, fue nuestro trabajo y luego nosotras generamos este trozo del pastel, digamos, como esta C de aquí. Este es nuestro proyecto. Este de aquí sería otro equipo, esta C es otro equipo y esta barra de aquí es el cuarto equipo, ¿no? Es un proyecto a 4 manos. Y queríamos realmente que fuera como pasan las manzanas del ensanche, que se mostraran 4 fachadas también distintas. No nos interesaba que se viera como un proyecto unitario, que lo hubiese hecho un mismo equipo, sino realmente ser muy honestos y mostrar que realmente, bueno, está hecho por 4 manos y bueno, nos daba un poco de miedo al principio porque le llamábamos el pequeño Frankenstein a ver qué pasaba, porque realmente es un poco, claro, no puedes controlar del todo cómo va a salir. Bueno, dimos mucha libertad, lo único que sí fijamos fue unas pautas comunes, como es este zócalo común, que como hay alguna topografía, ¿no? Como que va haciendo, ¿no? Estos niveles. La base es común y la estructura también es de hormigón, aquí abajo y en el parking, y en cambio arriba, ¿no? A partir de esta losa, cada estructura es diferente. La nuestra es de madera, esta creo que es mixta, creo que esta es de metálica, esta es de hormigón y esta es de hormigón, diría. Y como veis, bueno, también pautamos un poco el tema cromatismos, pero todo el resto, bueno, digamos que cada uno tenía libertad para hacer la planta o la fachada que quisiera, ¿no? Al generar no solamente el pasaje, ¿no? Este pasaje de aquí que genera la circulación hacia els Encants,
sino también unos vacíos que hacen que desde la calle puedas entrever los patios, ¿no? Generas mucha permeabilidad y mucha porosidad hacia el centro, ¿no? Aunque sea un espacio cerrado para los vecinos, tú desde fuera puedes ver este patio, ¿no? A partir de estas rejas. Y el espacio colectivo, realmente, como desde fuera accedes al patio, que es un gran espacio de relación, luego subes hacia las pasarelas, que también son un espacio social, ¿no? Con estas dilataciones de la pasarela donde puedes apropiarte del espacio, y luego acaba en la cubierta, ¿no? O sea, patio, pasarela y cubierta es como toda una secuencia desde el espacio de la calle hacia arriba. Esta sería una axonometría de esta planta baja y cómo se abre con estas 3 aberturas muy direccionadas hacia las diferentes calles, ¿no? Y cómo este pasaje divide los dos edificios. También nos interesaba mucho, de hecho el proyecto lo titulamos La comunidad habitacional, que los 4 edificios tuviesen la misma cota de pasarela, para que idealmente un vecino de aquí pudiese dar la vuelta a todo el edificio y, no sé, ir a saludar al vecino de aquí, ¿no? Esto no ha sido posible al final por un tema de, bueno, que algunos son de venta, otros son de alquiler, y han ido apareciendo rejas y tal, ¿no? Como puertas, ¿no? Pero realmente, si dentro de unos años se quiere, se puede hacer, ¿no? Que se puede hacer que sea una gran comunidad que esté relacionada. Aquí, como veis, sí que abrimos esta puerta, ¿no? Y sí que veis la relación entre las 2 comunidades de vecinos, ¿no? Y cómo este espacio nos lo imaginamos así, ¿no? Que tú puedas sacar la mesa fuera y puedes estar con el rayo de sol, porque siempre están muy bien orientadas las pasarelas, y puedes estar en verano leyendo un libro aquí en el porche de tu casa, ¿no? Pero que a la vez es el espacio de relación y de acceso de los vecinos. Esta es la planta general, que como veis pues hay estos cortes, ¿no? Donde podéis diferenciar los 4 equipos, ¿no? Y como un poco los volúmenes uno abraza a otro, ¿no? Como este es una C, luego hay la barra, ¿no? Estos 2 fingers que les llamamos, como que relacionan los 2 edificios, esta C de aquí y esta barra, ¿no? Que da al parque. Y bueno, y cómo estos pliegues de la pasarela también aportan estas relaciones, ¿no? De que más estancias pueden disfrutar de la pasarela, y tenemos una fachada realmente de mucha longitud, porque al final cuando generas más pliegues tienes más longitud de fachada, pero a la vez tienes pues más luz en el interior de la vivienda y más visuales cruzadas, ¿no? También para nosotras era muy importante proyectar la cubierta. También colaboramos con estos paisajistas, con Borque Mariné, que proyectaron tanto el patio como la cubierta, y nos imaginamos la cubierta pues como un gran mirador a la ciudad. Tiene unas vistas muy privilegiadas hacia el Parque de las Glorias, ves el mar, ves la montaña, o sea, realmente estás en un punto muy bueno, ¿no? A nivel de vistas. Y bueno, esta sería la cubierta como ha quedado, ¿no? Con estas grandes jardineras que tienen árboles frutales, tienen esta zona verde, estos bancos donde te puedes sentar, puedes estar al fresco, ¿no? O esta zona de tendederos. Bueno, esto es todo, gracias. Hola, soy estudiante del tercero. ¿Cómo habéis llegado a empezar a diseñar así? Como dejar la vivienda así clásica y llegar digamos, a esta vivienda, a este tipo de vivienda, como, no sé, igual algún referente para vosotras. Sí, creo que siempre hay referentes, ¿no? Una de nosotras estudió un año en Múnich y tuvo como profesora a Steven Bates, de Sisson Bates,
y nos inspiramos bastante también con sus plantas y su arquitectura, con también, no sé, los papers que han hecho, todas las conferencias, ¿no? Y bueno, creo que ha sido una fuente de inspiración o referencia. Después también somos bastante seguidoras de Xavier Monteis, que es profesor de nuestra universidad, que bueno, ha hecho todos unos libros también del tipo de vivienda desjerarquizada y de este tipo de arquitectura. Bueno, tiene libros muy interesantes alrededor de la vivienda, y después también arquitectos como Caccia Dominioni también de Milán, que también nos han inspirado mucho, o incluso a arquitectura de Gaudí también, como Casa Vicens también tiene este tipo de espacios. No sé, creo que al final es empaparte de diferentes tipos o diferentes arquitectos que a lo largo de la historia o del tiempo han ido haciendo este tipo de plantas, ¿no? Pero sí, creo que igual el más cercano, que nos ha tocado más de cerca, es Steven Bates, que fue como más un profesor que tuvimos ya directamente, ¿no? y del que bebimos mucho, ¿no? Y después, sí, creo que esto en resumen serían estas las referencias. Pero bueno, que también hemos ido aprendiendo, como digo, de cada concurso y de cada como un ejercicio, y hemos ido pues investigando, ¿no? En este campo. ¿No? Bueno, yo voy a formularte una que es, normalmente es bastante raro encontrar estudios integrantes completamente por arquitectas y no mixtos. Entonces, ¿cómo ha sido, por un lado, que seáis las 6 arquitectas y cómo ha surgido el estudio, ¿no? Un poco desde el inicio? Bueno, somos amigas de la universidad y la verdad es que fue todo no fue algo premeditado de vamos a crear un estudio, ¿no? Antes de acabar la uni, sino que fue empezar a hacer el PFC juntas y alquilar un espacio y entendernos muy bien. Y entonces, bueno, luego hicimos el concurso para Solvia, que quedamos finalistas, y nos fuimos animando a hacer concursos. Estábamos media jornada sin cobrar en Cierto, haciendo horas machacas y haciendo concursos, y media jornada viviendo de otros despachos, de trabajar en otros despachos. Y bueno, y el tema de ser todo mujeres, la verdad es que tampoco fue premeditado, pero la verdad es que tampoco, una vez empezamos, no nos imaginábamos haciendo entrar a un hombre en el estudio. O sea, fue como, bueno, estamos muy bien nosotras y nos entendemos mucho, y la verdad es que, bueno, creo que entre mujeres también se crean, no sé, una relación igual distinta a nivel de equipo. Estamos, no sé, la verdad es que como solo conocemos esto, no podemos comparar, pero siempre la gente nos dice cómo lo hacéis, ¿no? Como siendo tantas, si nos discutimos, o cómo lo hacemos para organizarnos, pero siempre ha sido muy natural y muy nuestra manera de hacer. Y también lo transmitimos al resto del equipo, ¿no? Que sea como todo muy horizontal, siempre todo muy de empaparnos mucho el uno al otro, de mucha conversación y mucho debate. Y bueno, y de intentar ser muy horizontales y muy abiertas, ¿no? A diferentes opiniones, o no sé, la verdad es que no sé, no solo conocemos esto, pero es nuestra manera de como natural o orgánica, ¿no? Cómo ha ido surgiendo. Opa. Bueno, yo tengo una pregunta. Tanto las plantas y todo, la verdad que me parece como muy valientes conceptualmente, valientes porque son rompedoras con lo clásico, valientes también porque confían mucho en el usuario, yo creo, de alguna forma, en el usuario en cuanto a tantos espacios compartidos y tal. Quería saber un poco cuáles son vuestros posibles miedos a los futuros, al uso que vayan a tener los espacios compartidos, porque yo creo que es algo que a día de hoy hay como cierto miedo sobre esta idea de compartir mucho o reservar para lo privado. Entonces, eso. Este miedo creo que lo tienen todos los promotores, nosotras también, porque nunca sabes, ¿no? Pero en general los promotores les da mucho miedo todos estos espacios colectivos.
Bueno, da miedo que la gente se lo empiece a cerrar, ¿no? Como a poner estas vallitas ¿cómo se llaman? Bueno, como... sí, no sé, como que empiecen a hacer vallas y tal y no acabe siendo lo que nos hemos imaginado, ¿no? Pero bueno, no sé, tenemos confianza, a ver qué pasa, en unos meses lo veremos. Y no sé, por ejemplo, es muy distinto, ¿no? Pero el proyecto de Superillas de Consell d'Assent también fue como algo muy comentado y muy debatido y con mucho miedo. La ciudad, bueno, hubo mucha crítica y ahora que ha pasado mucho tiempo, que es un espacio colectivo por excelencia, no una calle, que es para de todos, ¿no? Y bueno, y ahora hay muy buenas críticas y la gente lo usa un montón, ves a gente ahí con el ordenador trabajando, niños jugando a pelota y ha funcionado, ¿no? Al final siempre hay miedo, también podría haber sido un fracaso, pero bueno, de entrada quieres confiar en que la gente lo va a usar y es una oportunidad, ¿no? Para relacionarse y bueno, y que si quieres tener también tu espacio privativo también, pues intentar darlo o dar la oportunidad, pues como en Glorias, que tú te lo puedes apropiar un poco, ¿no? O sea, sí que tener cierta privacidad está bien, no todo ha de ser todo lo colectivo, ¿no? También tienes que tener tu espacio más privado. Pero bueno, a ver qué pasa. Sí que tenemos miedo a veces como a ver qué va a pasar, pero bueno, tenemos confianza. Hola, mira, me gustaría saber cómo desde lo utópico, ¿no? Porque realmente como que conseguís construir algo muy utópico, ¿qué es lo que os encontráis a la hora de hacerlo realidad? En cuanto a la normativa, o sea, ¿cuál ha sido como una experiencia quizás negativa que hayáis tenido en hacerlo real? A ver, una traba siempre es el miedo del promotor a este tipo de gestión, ¿no? Por ejemplo, nosotras queríamos igual tener más espacios comunitarios, como cocinas comunitarias o lavaderos comunitarios, cosas así que el promotor no quería gestionar, o también nos imaginábamos protecciones solares en la pasarela para que cada uno pudiese cerrar o abrir a su gusto y tener en verano un espacio más fresco. Tampoco, ¿no? Hay cosas que el promotor pues no quiere pasar por ahí por un tema de gestión, de mantenimiento, ¿no? A nivel de normativa, ahora no se me ocurre nada concreto que nos hayamos encontrado, pero no sé, ahora en normativa no se me ocurre nada, seguro que hay 1000 cosas, pero no sé por qué no se me ocurre nada. También temas de presupuesto que te acaban limitando, ¿no? Como... Sobre todo te diré que también nos hemos encontrado más trabas en los promotores privados que públicos, a nivel de atreverse, pues claro, es su dinero y quieren asegurarse que todo lo que haces pues van a ser metros que podrán vender, no quieren espacios colectivos. En general es mucho más duro el mundo privado para hacer este tipo de propuestas. En el mundo público, bueno, lo bueno que tienes es que si te compran tu idea y en general pues sigues con esto y puedes lograr hacer realmente lo de tanto Glorias como Masnou. La propuesta de planta ha sido lo que se ha construido. Depende del promotor, supongo que es más conservador o menos, ¿no? Pero sí, creo que el nivel de gestión sobre todo es lo más duro, cosas que dicen no, o también poner vegetación, a veces pues también cosas que depende, ¿no? Desde que no quieren pasarse mucho con las zonas verdes, aunque también ahora por suerte hay normativa que te obliga a tener un mínimo de zona verde bastante importante, pero... ¿Qué relación tiene las superillas que ellos han ganado con los espacios de urbanización en las propias viviendas? Bueno, que al final has explicado que siempre diseñáis un poco la urbanización colindante, ¿no? Sí. Es una buena pregunta porque realmente parece que no, pero nosotras nos lanzamos a hacer este concurso sin haber hecho nunca urbanismo, nos daba un poco de miedo porque estábamos en un territorio desconocido, pero intentamos aplicar un poco lo mismo, o sea, lo que intentamos, las estrategias de lo doméstico en la calle. Y lo que hicimos en la propuesta de Superillas es crear como unos chanflanes así como a 45 grados que te generan una especie de plazas, aunque la calle es longitudinal, un espacio más de pausa y de estar
que son como nos gusta pensar como que son salones, ¿no? Con unos ángulos a 45 con unas jardineras y que te crean estos espacios como circulares, ¿no? Como que te envuelven más... que generan un poco como un salón de estar, ¿no? Que te colocas las butacas alrededor de los ángulos y te crean un espacio como más recogido y de relación. Y luego en el concurso, que no tiene nada que ver con lo que se ha construido porque no funcionaba y nos dejaban, o sea, aunque ganó, no nos dejaron ejecutarlo, generamos como una especie de alfombras que te relacionaban la planta baja con la calle y que dependiendo del equipamiento, si es una vivienda o es un banco o es un bar, tenía como una dimensión u otra, ¿no? Iba como conquistando la calle y con unas zonas verdes que estaban pegadas a las fachadas, ¿no? También intentamos ahí trabajar el filtro entre lo privado y lo público, haciendo esta especie de alfombras que hacían que te apropiaras un poco de una forma más doméstica de la calle. Que esto no nos dejaron hacerlo por un tema de accesibilidad y de muchas otras cosas, ¿no? Pero bueno, que también las ideas las intentamos trasladar de la vivienda, de lo más doméstico, a la calle. Aquí nos has traído el proyecto de Burdeos que habéis ganado y que ha supuesto para vosotras pues dar el salto un poco fuera ya de Barcelona a un proyecto, yo creo que a gran escala, que aunque la de Glory es verdad que es un proyecto muy grande a nivel de escala, pero es verdad que vosotras no desarrolláis las 250 viviendas, pero sí que en Burdeos igual ahí sí que andaréis por ese desarrollo, ¿no? Teníamos ya muchas ganas de construir fuera, llevamos tiempo intentándolo, haciendo concursos, y este concurso ha supuesto el reto de trabajar en un territorio que no lo conocemos, ¿no? En Francia, y trabajar con otro equipo de allí, local, que nos hemos entendido muy bien, y también el reto de trabajar en un edificio ya construido, porque es una rehabilitación, conservamos la estructura y todo lo otro se hace nuevo, ¿no? Y también con una complejidad de diferentes programas, con vivienda, residencia de estudiantes, oficinas, ¿no? Un programa mixto, también una escuela, una guardería abajo. Y como todos estos flujos también se parecen un poco a Glorias en el hecho de que también hay mucha permeabilidad en planta baja y mucha relación, ¿no? con muchas aberturas. Y ha sido un reto el aplicar, también vamos de la mano con una constructora, el concurso ha sido con una constructora, cosa que también ha sido algo nuevo, ¿no? Para nosotras y también distinto, como otro tipo de concurso, pero hemos aprendido mucho también del proceso. Ahora está en fase de construcción y ha ido muy rápido, realmente lo contrario que aquí, que ha pasado como 10 años y aún estamos. Así que en poco tiempo lo podremos enseñar. Pues nada, lo único, pues agradecerte como siempre a todas las veces que venís, pues que es súper gratificante escucharos y que sí, espero volveros a ver, eso es lo más importante. Nada, gracias.